Hola, soy Jorge Dobón, cofundador de Demium Startups, y hoy os vengo a hablar desde la perspectiva del inversor. Es decir, qué es lo que busca un inversor a la hora de acercarse a un proyecto y, por tanto, cómo os podríais preparar vosotros para preparar vuestra startup para que sea invertible por un inversor. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que los inversores, como es lógico, buscan rentabilidad sobre el dinero que invierten en las compañías y, por tanto, en un sector con tanto riesgo como el de las startups, asumen que el 80% de las compañías no van a funcionar y, por tanto, que solamente un 20% de las empresas en las que inviertan van a darles toda la rentabilidad. Es decir, de este 20% van a esperar recuperar el 100% de la inversión que han puesto en todas las compañías y, aparte, generarles unas plusvalías o una rentabilidad. Tú debes de intentar generar la confianza para que te vean como parte de ese 20% que les va a generar la rentabilidad. ¿Y cómo hacen los inversores para protegerse de este riesgo, del riesgo de que fracasen el 80% de los proyectos? Pues diversificando el portfolio de empresas en el que invierten. Es decir, un inversor no va a invertir solamente en una, dos o tres empresas, sino que diversificarán su portfolio al menos en 8 o 10 empresas, si hablamos de un business angel o de un inversor a título personal, o entre 20 y 50 compañías, si hablamos de un fondo de inversión que prefiere diversificar aún más su cartera de proyectos. ¿Y qué puedes hacer tú para acercarte a un inversor? ¿Cuáles son los pasos para acercarte a un inversor? Yo lo resumiría en 3 pasos. El primero es el proceso de investigación, es decir, ¿qué inversor es el que necesitas tú para tu compañía? Si necesitas un inversor en fase más inicial, si necesitas un inversor, un fondo de inversión en una fase más avanzada, si lo que necesitas es un business angel que te aporte aparte conocimiento y experiencia, o si lo que necesitas es un fondo que esté relacionado con fondos internacionales para fases posteriores. Eso sería lo primero. ¿Cómo investigas sobre los fondos de inversión? Pues seguramente una buena idea es entrevistarte con otras participadas del propio fondo, es decir, otras empresas que ya hayan invertido antes el mismo fondo, el mismo inversor, para preguntar cuáles son las claves en las que se fija, cómo convencerle, qué es lo más importante a tener en cuenta. Por otro lado, será bueno también que analices en qué sectores está invirtiendo, en qué fases, a qué valoración, qué tipo de tickets suele invertir dentro de la compañía. Con este proceso de investigación, seguramente estés mucho más preparado para acercarte al inversor. En segundo lugar, tendrás que elegir muy bien cuál es la forma de llegar al inversor. O sea, cuál puede ser el primer paso para acercarte a él. Seguramente será una mala idea escribirle un mail a puerta fría sin que él tenga nada de información sobre ti, sin que haya oído antes. Sin embargo, será una muy buena idea poder buscar una intro o que alguien que le conozca a su círculo cercano, puede ser una participada de su portafolio o puede ser otro inversor con el que suele invertir o un inversor que tengas ya actualmente en la compañía, el que te haga una intro o el que te presente a ese inversor, el que le hable de ti, el que te empiece a calentar un poquito el terreno. También puede ser una buena idea que conozcas a un inversor en un foro de inversión, es decir, los inversores se concentran en foros de inversión o en sitios donde varios emprendedores van a hacerles presentaciones de proyectos. Entonces es bueno que, si tú has sido seleccionado para presentar en uno de estos foros de inversión, que analices bien quiénes son los inversores que van a estar presentes para aumentar las probabilidades de que de alguno de estos inversores te invierta. Es buena idea también que, si vas a ver a un inversor previamente a la reunión, le puedas buscar en sus redes sociales, en LinkedIn, en Twitter o en cualquier red de inversión profesional, para que le sigas y él ya empieza a conocer sobre ti. Si antes de la reunión no le has podido invitar, también será una buena idea que a todos los inversores que conozcas en un evento les invites posteriormente, para que puedas seguir manteniendo la conversación, escribir un mail posterior a la reunión, es decir, mantener el contacto vivo. Por último, la tercera parte que tienes que tener en cuenta, el tercer paso, es cómo es el proceso para acabar convenciéndole. Es decir, el proceso de negociación posterior, cómo elige un inversor una vez ya le has conocido. Tienes que entender lo primero que esto es un proceso largo, que no se va a definir solamente en una única reunión, sino que vas a necesitar distintas fases para acabar convenciéndole. Esto significa que desde la primera vez que le presentas hasta el día que te acaba transfiriendo el dinero, van a haber muchas reuniones o mucho trasvase de información entre tú y él. Tienes que entender que los inversores, todos, por mucho que digan lo contrario, siempre invierten de manera emocional, es decir, se van a enamorar emocionalmente de tu proyecto y luego van a buscar justificaciones racionales para terminar de tomar la decisión. Entonces, trata de enamorarles lo primero y luego de darle las razones para que acaben invirtiendo, con documentación, con un buen business plan, respondiendo a todas las preguntas que tenga, y luego es positivo que el resto de gente en la que él se asesora para tomar la decisión le hable bien de ti. Así que nada, bueno, aquí hemos visto algunos consejos de qué es lo que busca un inversor desde su perspectiva. Vamos a escuchar ahora a Javier Mejías, que es inversor y que os puede contar mucha información también de cómo ven ellos, los inversores, el proceso de decidir cómo invertir en una startup.
Soy Javier Mejías, CEO y cofundador de Startup Explore. Es una plataforma premium de inversión en la que cualquier inversor puede invertir en oportunidades de inversión de muy alta calidad, en las que hay un inversor de referencia con mucha experiencia y un track record probado que también va a invertir. Un inversor que invierte en una startup está invirtiendo en algo bastante diferente de una compañía tradicional. Un inversor que invierte en una startup espera crecimiento. Es decir, digamos, yo creo que la base que define una startup es crecimiento. Un inversor que invierte en una startup debe esperar y debe, digamos, apuntar a rentabilidades del 10 es decir, de multiplicar por 10 su inversión inicial en plazos de 5 años aproximadamente, es decir, crecimiento. Cuando un inversor se va a acercar al mundo de la inversión en startups, tiene que tener en cuenta 3 cosas. Primer punto, tiene que tener claro sensatez, tranquilidad y sentido común. Esto, aunque parezca algo obvio, no es tan habitual. Es un mundo apasionante, es un mundo que engancha y es muy habitual que durante el primer año invirtamos el 70% de nuestro patrimonio, que es cuando no tenemos ni idea de invertir. Entonces, sensatez. Segundo, diversificación. Cuando hablamos de invertir en startups, hablamos de tasas de fallo de 9 de cada 10, es decir, hay un riesgo muy importante cuando inviertes. ¿Eso qué quiere decir? Que mínimo debes apuntar a invertir en 10 compañías con el objetivo de que una de ellas no solamente cubra las pérdidas de las demás, sino que te genere unas plusvalías suficientemente interesantes. Y el tercero sería aprendizaje, es decir, es bastante complicado invertir en startups, pero si le dedicas tiempo mejorará mucho la calidad de las oportunidades a las que tienes, lo que llamamos habitualmente el deal flow, y después mejorará lo que tú como inversor puedes aportar. Al final, una de las grandes cosas que nos diferencian a los inversores en startups de otro tipo de inversores es que estamos no solamente aportando nuestro capital, sino normalmente nuestro tiempo y nuestra red de contactos para que nuestras participadas tengan éxito. Cuando analizamos una compañía es muy importante entender que el éxito de una compañía está basado en 3 pilares, por lo menos para mí. El equipo, el producto y el mercado. Es decir, primero necesitamos una compañía en la que el equipo esté muy dedicado, tenga muy claro dónde se mete, es decir, esto es una cosa que requiere muchísimo esfuerzo y tiene unas tasas de fracaso altas, y además que sea un equipo complementario con gente con perfiles de negocio, perfiles de tecnología, perfiles de marketing, etc. El equipo es clave. Después es importante que sean capaces de construir un producto que resuelva un problema real, y no solamente que resuelva un problema real, sino que resuelva un problema real por el que la gente esté dispuesta a pagar, y esta es la gran diferencia. Y el tercero es que queremos invertir en un mercado con el potencial de soportar una compañía que multiplique por 10 su valoración en 5 años. Y eso quiere decir que es un mercado que, si bien ahora no sea grande, de aquí a 5 años se haya hecho suficientemente grande. Con lo cual, a veces es interesante invertir en mercados emergentes. Los americanos tienen una frase que yo creo que es muy interesante cuando hablamos de esto, que es que los buenos jugadores de hockey están donde está el disco y los grandes jugadores de hockey están donde estará el disco. Cuando uno invierte a través de plataformas de inversión, como es el caso de Startup Explore, lo habitual es que nuestros requerimientos de capital bajen de forma importante. Es decir, si estamos hablando de que una inversión mínima es 1.000 euros y tenemos que hacer 10 operaciones en un plazo de 5 años y reservarnos el capital equivalente a la mitad para acompañar, estamos hablando de 10 y 10, 20.000 euros. Es decir, 20.000 euros en 5 años es mucho más accesible. Mi consejo en cualquier caso es que 1.000 euros te da tu potencial de rentabilidad sigue siendo el mismo en cuanto a múltiplo, pero no es igual de atractivo multiplicar 1.000 euros por 10 que multiplicar 5.000 euros por 10. Entonces, mi consejo suele ser que las primeras operaciones, cuando uno invierte a través de una plataforma, invierte poco, aprenda cómo funciona, etcétera, y después, una vez uno se ha formado un criterio, vaya aumentando la cantidad del ticket. Habitualmente la gente piensa que la inversión en startups es una alternativa a la inversión tradicional. Yo creo que hay que ser principalmente sensato y entender que la inversión en startups es una parte más del portfolio de inversión de un inversor sensato. Es decir, un inversor que dedica el 100% de su capital a invertir en startups tiene todas las probabilidades de perder su dinero. Es una cosa muy arriesgada. Tenemos que entender que la inversión en startups está dentro de ese grupo de activos en los que uno invierte en alto riesgo, alto potencial de retorno. Lo que sí que es importante es que añadamos este tipo de activos, como pueden ser también, por ejemplo, criptomonedas y cosas similares, las añadamos a nuestro pequeño porcentaje de patrimonio que tiene que ir a cosas arriesgadas.
¿Cuál es la gran ventaja que tiene la inversión en startups? Primero, que está descorrelada del mercado, es decir, si empiezan a caer las acciones típicamente de bancos y demás, normalmente las startups no se ven afectadas por ello, lo cual es un factor muy positivo cuando estás invirtiendo. Y el segundo factor, que también es muy positivo, es el hecho de que, a pesar del riesgo que implican, están dando rentabilidades mucho mejores que los activos de riesgo tradicionales, que en algunos casos dan rentabilidades hasta negativas. Yo creo que uno de los errores más habituales que comete un inversor cuando entra en una startup es obsesionarse demasiado por la parte financiera de la compañía y no por la demás. Me explico. Las proyecciones financieras de un emprendedor son proyecciones basadas en supuestos. Realmente el 99,99999% de las veces no se van a cumplir ninguno de esos números. Lo que es muy importante como inversor es entender qué hipótesis sustentan esas proyecciones, es decir, por qué el emprendedor cree que eso va a acabar facturando este volumen, etc. Creo que todos los errores son muy importantes, obsesionarse demasiado con las valoraciones de las compañías, intentar entrar lo más barato posible. La diferencia entre entrar a 1 millón y a 1,5 millones de valoración, si se vende bien la compañía, es ninguna, y si se vende mal, también es ninguna. Creo que, sin embargo, donde a veces no nos enfocamos suficiente es en los términos de control. Es decir, tú cuando inviertes en una compañía hay dos factores que tienes que tener en cuenta: términos financieros y términos de control. El término de control es el pacto de socios. Ahí es donde tenemos que focalizarnos, en encontrar sistemas que nos protejan como inversores. Porque, desgraciadamente, si inviertes en las fases iniciales y luego entra un fondo de capital riesgo y no sales tú en ese, quizás pierdas algunos de tus derechos. Entonces, ahí es donde realmente para mí está la clave. Tradicionalmente los emprendedores nos equivocamos cuando vamos a hablar con los inversores. Al final, si lo pensamos, un inversor asume muchísimo riesgo cuando toma una decisión de inversión en una startup. Entonces, hay una frase que yo creo que todo emprendedor se tiene que grabar a fuego, que la dijo Mark Schuster, que dice que los inversores invertimos en líneas y no en puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí hoy me viene un emprendedor, me cuenta su compañía, para mí es un blip en el radar, es un punto donde sé la atracción que tiene. No sé si esa atracción es porque, como va a buscar una ronda, se gasta muchísimo más dinero del que suele gastarse en Facebook para conseguir más tracción y que parezca que la compañía sea más sexy, que ha tenido un pico estacional o lo que sea. Entonces, el 99% de los inversores sensatos no se van a dejar seducir por esa atracción y dirán: oye, genial, me parece súper interesante lo que tienes, vamos a empezar a hablar. Y entonces va a empezar un proceso en el que iremos hablando y irá pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver cuál es la progresión de esa compañía. Si esa compañía sigue ejecutando bien y demás, estaremos encantadísimos de invertir, pero queremos construir esa línea. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es empezar a hablar con los inversores cuando no necesites el dinero. Es decir, es acudir a los inversores a pedirle consejo. Oye, que mira, me han hablado muy bien de ti, me gustaría, no busco inversión, me gustaría que me cuentes cómo ves la compañía, si tienes algún consejo, etc. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve, aparte, para obtener un feedback valiosísimo, para empezar a construir la línea. Si empiezas a construir la línea aquí, te lo encuentras en un evento y le comentas cómo vas, vuelves a hablar otro día, cuando vayas a buscar dinero, no tendrá ninguna duda para invertir porque ya le has ayudado tú a construir la línea.